Buen día, estimadas y estimados usuarios del curso Diseño de Proyectos Socioculturales y Comunitarios para la Cohesión Social. A continuación, sean bienvenidos a la tercera sesión virtual del módulo 3, el cual se llama ¿Cómo elaboro un proyecto sociocultural para mi comunidad? En esta sesión vamos a tratar eh, el tema de la formulación de nuestros proyectos. Suele ser que en este rubro nos tendemos a detener o es cuando el proyecto fracasa porque no sabemos luego no sabemos cómo diseñar o cómo estructurar nuestros proyectos a la hora de presentarlos en un concurso para el financiamiento de los fondos. Bueno, entonces, para comenzar, quisiera primero entender dónde se ubica nuestro proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Primero, como podemos ver en este esquema, los proyectos pertenecen a planes y programas específicamente. Normalmente un plan suele ser más grande en el cual está contenido por programas y los programas están contenidos por los proyectos. A continuación iré comentando las definiciones basadas en Ezequiel Anderej. Para plan, tiene por finalidad trazar el curso deseable y probable del desarrollo nacional o del desarrollo de un sector. Puede ser económico, social o cultural. Un plan engloba programas y proyectos. Su formulación deriva de propósitos y objetivos. La definición de programa hace referencia a un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades expresadas en un conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre sí y que son de similar naturaleza. Un programa operacionaliza un plan mediante la realización de acciones orientadas a alcanzar las metas y objetivos propuestos dentro de un periodo determinado. Un programa suele estar constituido por un conjunto de proyectos. El proyecto es un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. Los programas como los proyectos se concretan a través de un conjunto de actividades organizadas y articuladas entre sí. Para alcanzar determinados objetivos específicos, la diferencia radica en la magnitud, diversidad y especificidad del objetivo, pues se quiere alcanzar, si es complejo, habrá de ser un programa con varios proyectos. Si es sencillo, un simple o único proyecto podrá desarrollarse. Y finalmente están las acciones. La acción es el medio de intervención sobre la realidad mediante la realización secuencial de diversas acciones para alcanzar las metas y objetivos específicos de un proyecto. Entonces, como podemos ver en este diagrama, el proyecto se encuentra contenido dentro de los programas, que estos pertenecen a planes mucho más amplios. Para entenderlo mejor, se suele generar cada gobierno de cada estado o el gobierno nacional federal, suelen generar planes eh, conocidos como el Plan Nacional de Desarrollo, están los planes estatales de desarrollo y estos contienen múltiples programas. Para comprender los planes, los gobiernos suelen desarrollar su Plan Nacional de Desarrollo, en el cual tendrá múltiples programas y estos tendrán distintos proyectos. Además de los proyectos que formula el gobierno, también están los proyectos desarrollados por las asociaciones civiles, que son las que nos corresponden. Así que el propósito de todo el proyecto es lograr un resultado o un producto. Un resultado puede ser el efecto concreto que se alcanza con la implementación del proyecto y un producto puede ser un elemento material o de servicio que logre el resultado que buscamos. Por ejemplo, si se trata de un proyecto relacionado a perspectiva de género, el resultado sería hombres conscientes de la violencia de género. En cambio, un producto sería una red de profesionales en psicología con atención a la violencia de género. Y retomando a Ezequiel Anderej, así que entenderemos a un proyecto como un conjunto de acciones que se deben emprender. Estas no son actuaciones espontáneas, sino ordenadas y articuladas. Dichas acciones combinan el uso de diferentes tipos de recursos que se orientan a la obtención de un objetivo previamente fijado. Siempre deben realizarse en un tiempo y espacio determinado. Finalmente, se justifican por la existencia de una situación o un problema que se quiere modificar. Y finalizando con este diagrama, después del proyecto están las actividades, qué es lo que va a contener cada uno de nuestros proyectos. Y son las actividades específicas o más concretas, las cuales iremos realizando a lo largo de nuestro proyecto. Aquí vemos un ejemplo.
de cómo se constituyen este diagrama y estos son, pues son ejemplos inventados, no es que exista como tal, pero pensando en un plan, por ejemplo, en un plan estatal de desarrollo que se le llame fomento a la cultura. Dentro de este plan tendrá múltiples programas. Uno de ellos podría llamarse de recuperación de tradiciones, usos y costumbres. Dentro de este programa igualmente puede haber múltiples proyectos. ¿Y cuál está? Y que yo aquí le puse teatro bicultural. En este proyecto llamado teatro bicultural encontraremos la actividad realizar múltiples, eh, una de las actividades sería realizar múltiples obras de teatro en lengua wixárika y en español. El objetivo, pensando en este proyecto, sería la de tomar las tradiciones y sus costumbres. A este proyecto se le llama el teatro bicultural porque son pues la cultura de los wixárika y la cultura de las personas externas a esta comunidad originaria de San Luis. Para la formulación del proyecto debemos tener presentes estas preguntas que nos van a ir ayudando para concretar mejor cada rubro de los que vamos a ir tratando. Como les decía, los proyectos no suelen concretarse porque a la hora de presentarlos en los concursos suelen no estar bien agotados cada uno de estos puntos. Y bueno, para un mejor entendimiento podemos basarnos en estas preguntas. La primera, ¿qué se quiere hacer? Aquí entenderemos bueno, aquí encontraremos lo que es la naturaleza del proyecto. ¿Qué se quiere hacer? Entonces, aquí encontraremos lo que es la naturaleza del proyecto. Para empezar, bueno, mejor dicho, antes de empezar con la naturaleza del proyecto, empezaremos por la denominación del proyecto. Se trata de explicar en pocas palabras lo que quiere hacerse en el proyecto e indicar el organismo ejecutor. No debemos confundir el título del proyecto con la exposición del problema, ni dar la solución del problema dentro del título del proyecto. Tenemos que evitar estos errores para no tener objetivos planteados de manera imprecisa ni programar las actividades que puedan salirse de la naturaleza del proyecto. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, no vamos a exponer el problema pensando en esto de la perspectiva de género. Masculinidades violentas en los jóvenes. Así no podríamos titular el proyecto. Tampoco dar la solución del problema como conciencia de género en los jóvenes, ¿no? Una buena denominación del proyecto sería, así como el anterior que le puse teatro bicultural, en este le pondríamos red de psicólogos con atención a las mujeres que sufren violencia de género. Puede que sea muy extenso el título, pero a la vez es un tanto abstracto, pero no se está dando ni la solución ni se está exponiendo el problema. Se está titulando como la esencia, la naturaleza del proyecto y es a lo que vamos. Entonces, respondiendo a esa primera pregunta, primero con la denominación, que sería el nombre, nos continuamos con la naturaleza del proyecto, que son el conjunto de datos que explican la esencia del proyecto, ayudan a describir y a justificar al mismo. Entonces, eh, en la descripción del proyecto realizaremos una descripción mucho más amplia al definir la idea central de lo que se piensa realizar. La intención es que quien desee conocer el proyecto pueda tener una idea de lo fundamental de este editar. Por ejemplo, el ámbito que abarca, el contexto en el que se ubica, etc. Tampoco vamos a hacer una descripción extensa, ya que a lo largo del diseño vamos a ir agregando más elementos. Aquí solo vamos a ampliar la información que, que está en la denominación del proyecto. Es decir, vamos a ampliar un poco más sobre el título que vemos expuesto de cómo habíamos denominado a, a nuestro proyecto. Continuando con la segunda pregunta, ¿por qué se quiere hacer este proyecto? Aquí entenderemos el origen y la fundamentación. La fundamentación, hay que presentar los criterios y las razones que justifican la realización de nuestro proyecto. Principalmente debemos exponer la urgencia del problema al cual le buscamos una solución.
Y por otro lado, se tiene que justificar por qué este proyecto es la solución más adecuada para resolver dicho problema. Entonces, para lograr dicha justificación es posible que encontremos diagnósticos realizados por terceros o pueden ser hechos por nosotros mismos, que es lo que se planteó en el módulo anterior. Um, la estadística o estudios acerca del problema pueden abonar a la información que vamos a presentar. Así que también tendremos en cuenta el presupuesto disponible en esta parte de la fundamentación, pero no lo vamos a agotar en este rubro. La localización, razones culturales, todo lo que sea necesario para la fundamentación, para la justificación. Mientras más información se tenga, mejor. Mientras más fundamentos presentemos, mejor justificado quedará para la aprobación de nuestro proyecto. Entonces, ¿por qué se quiere hacer? Es aquí donde debemos agotar toda la información que tengamos en cuanto al origen, la fundamentación, la justificación de nuestros proyectos. Siguiendo a la tercera pregunta, ¿para qué se quiere hacer? Aquí son los objetivos, los propósitos, como dice ahí en el esquema. Entonces, yendo paso a paso, primero colocaremos el marco institucional. En este punto es necesario informar profundamente acerca de la institución o de nuestra organización que será responsable de la planificación y ejecución del proyecto. Este punto resulta relevante cuando el proyecto será presentado para su aprobación por otra entidad ajena, el gobierno o los patrocinadores. Por otro lado, si dicho proyecto se presenta dentro de la misma institución, entonces esto del marco institucional lo podríamos obviar. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si lo realizamos dentro de una universidad, no es necesario agotar todo este tema, ya que cuando vamos con un privado o con una institución gubernamental, es ahí cuando debemos detallar qué institución es la que está eh, pues proponiendo el proyecto. En cambio, si dentro de, por ejemplo, suele darse así que en una universidad se pretende implementar un proyecto, entonces ahí ya obviamos ese tema. Entonces ahora sí, continuando con el objetivo y los propósitos, lo que sería la finalidad del proyecto, las finalidades suelen estar expresadas en los programas. Por lo tanto, si queremos que nuestro proyecto se inserte en algún programa, es necesario aclarar dichas finalidades. Para esto, es necesario basarnos en 3 puntos: que se constituya preferiblemente un único fin, que la finalidad justifique debidamente los objetivos y que sea posible verificar de manera cualitativa y cuantitativamente. Ahora, en cuanto a los objetivos, para entender la diferencia de estos con la finalidad, la entenderemos como el impacto. El impacto sería la finalidad y los efectos sería el objetivo, que puede, sí, serían los objetivos que puede dar nuestro proyecto. Por ejemplo, retomando lo de la perspectiva de género, si decimos disminuir la violencia de género en un lugar tal, hablamos del impacto que tiene el proyecto. En cambio, si decimos atender a hombres que ejercen violencia de género en tal lugar, ya señalamos el objetivo. Debemos recordar que los objetivos los tenemos que pensar basándonos en la pregunta ¿qué se hace o qué se espera obtener? Es decir, tenemos que indicar los efectos que pretendemos alcanzar con la implementación del proyecto. Una buena formulación de los objetivos nos permitirá dar coherencia a los costos, estrategias, tiempos y principalmente a las actividades que conformará el proyecto. Um, también nos podemos topar con que nos pidan objetivos específicos, pero estos no son estrictamente necesarios. Lo son cuando nuestro objetivo es muy abstracto y los objetivos específicos nos podrían ayudar para delimitar mejor nuestro objetivo principal. ¿Cómo lo entenderemos? Entonces, si, si colocamos objetivos específicos, estos van a explicar o van a dar los pasos para llegar a nuestro objetivo general. Pero, le repito, no es estrictamente necesario.
si nuestro objetivo inicial o nuestro objetivo general es concreto y específico. Si es muy abstracto, entonces sí sería necesario eh, desarrollar dos o tres objetivos específicos que son como los pasos para llegar a ese objetivo general. Y te repito, todo depende de lo abstracto de nuestro objetivo general. Ahora, además de los objetivos están las metas, que es algo todavía más concreto. En este punto debemos tener en cuenta que los objetivos los debemos plantear o traducirlos en logros específicos. Es decir, respondemos a la pregunta de hasta dónde se quiere llegar, qué tanto se quiere lograr con nuestro proyecto dentro de un tiempo y espacio determinado. Entonces, las metas operacionalizan los objetivos y establecen cuánto, cuándo y dónde se realizarán. Es decir, van a ser todavía más concretos. Dentro de este rubro de las metas, que es el cuarto punto de qué se quiere hacer, tenemos los productos, los llamados productos. Estos son el primer nivel de resultados a los que se llega por el hecho de haber realizado con éxito las actividades. Para no confundirnos con los objetivos, las metas y productos, eh, les, les comentaré un ejemplo. Eh, Así como mencionaba el del teatro, el proyecto de teatro bicultural, el objetivo del proyecto es recuperar la lengua wixárika en las generaciones más jóvenes. La meta de este proyecto de teatro bicultural sería recuperar la lengua wixárika en las generaciones más jóvenes durante el año 2022 en el municipio de Matehuala. eh, Se contará con un personal conformado por actores de teatro que sean bilingües y colaboradores para la difusión de las obras. Si se dan cuenta, es distinto solo dejarlo como abstracto, recuperar la lengua wixárika en las generaciones más jóvenes, y además en la meta somos más específicos diciendo que en el año 2022, en la región de Guatemala, o municipio de Matehuala, y que se contará con un personal eh, bilingüe y además los colaboradores. Y el producto eh, sería pues, que se tendrán 10 obras de teatro, 6 en lengua wixárika dirigidas a la población que habla únicamente la lengua y 4 obras bilingües para aquellos que no la hablan en su totalidad. Y todavía le agregamos que son 10 obras teatrales con temas cotidianos y que fomentan las tradiciones wixárikas culminando con los festejos de Día de Muertos. ¿Y por qué digo Día de Muertos? Bueno, aquí yo lo anoté que un ejemplo que yo me inventé, que se llevan a cabo de agosto, septiembre, octubre y noviembre, ¿no? O sea, estoy siendo todavía más específico con el producto, pero el producto, si nos damos cuenta, ya, ya expone las 10 obras, unas 6 en lengua wixárika, las otras 4 que sean bilingües, pero si se dan cuenta es todavía más concreto el, cuando queremos especificar cada uno de los puntos, ¿no? Bueno, ahora con el quinto punto que dice sobre la cobertura espacial o la localización física, que responde a la pregunta, ¿dónde se quiere hacer? Al localizar nuestro proyecto en sí, es determinar el área en donde se ubicará. Puede ser en una forma macro o micro. Es decir, que ubicamos a nuestro proyecto desde lo macro en una zona amplia como una región determinada, así como yo había mencionado Matehuala, puede ser una ciudad o una alcaldía. Y desde el punto de vista micro puede ser una zona más específica. Aquí ya sería un barrio, una colonia, una manzana, etcétera. Por otro lado, la cobertura espacial indicará hasta dónde cubrirá físicamente nuestro proyecto. A diferencia de la localización, esta no solo nos da el lugar donde se emplea, sino hasta dónde tendrá impacto nuestro proyecto. Un ejemplo claro es cuando se construye un centro de salud, la localización es el lugar exacto del edificio y la cobertura espacial nos dirá qué colonias serán beneficiadas por la clínica. Bueno, y continuando con el sexto punto, ¿cómo se va a hacer? Aquí son las actividades y tareas, y los métodos y las técnicas. En cuanto a actividades y tareas del proyecto,
En este punto se trata de indicar de manera concreta y precisa cuáles son las actividades a ejecutar para alcanzar los objetivos propuestos. Será necesario explicar cómo se organizan, cómo suceden, cómo se complementan y se coordinan las diferentes tareas. En cuanto a métodos y técnicas que se van a utilizar, vamos a especificar el instrumento metodológico técnico que se usará para realizar las diferentes actividades. Como principal criterio para proyectos sociales, debemos dar preferencia a aquellas técnicas que facilitan la participación de la gente en el desarrollo del proyecto. Es decir, hay que establecer mecanismos que logren implicar a los beneficiarios en la realización del proyecto. Por ejemplo, cuando estaba retomando el tema del proyecto de perspectiva de género, a la hora de indicar de manera concreta y precisa qué actividades se van a ejecutar, es aquí exponer las actividades de las cuales va a comprender nuestro proyecto. Y es como la explicación esencial o la explicación más amplia que debemos de aportar en cuanto a nuestras actividades. Por ejemplo, el introducir un taller de psicólogo, bueno, más bien la red de psicólogos que apoyan a mujeres que sufren violencia de género, o el taller de reflexión para los hombres que ejercen violencia de género, ¿no? Es aquí dar el ejemplo de tareas o el ejemplo, sí, el ejemplo de las tareas que se van a realizar dentro del proyecto. Y ahora, ¿cómo se van a hacer? Es aquí cuando explicamos el método y la técnica a utilizar. Puede ser reuniones grupales, grupos de enfoque. Cuanto a reuniones grupales serían las redes de psicólogos, que pueden ser sesiones grupales o pueden ser sesiones individuales. En cuanto a los talleres de reflexión para hombres que ejercen violencia, aquí sería grupos de enfoque para, bueno, no precisamente grupos de enfoque, ya que este es un método de investigación o dispositivo de investigación, mejor dicho, serían reuniones presenciales de grupos de hombres que ejercen violencia, que esto ya es muy común y se suelen hacer reuniones para que entre ellos debatan e intercambien ideas, ¿no? Pero el punto es de explicar el método y que es muy similar al del grupo de enfoque, por eso lo mencionaba. Pero esa es la idea, de describir las tareas, las actividades y tareas que se van a realizar y con ello explicar la metodología que vamos a emplear. Ahora, el punto 7, que es la calendarización de nuestro proyecto. ¿Cuándo se va a hacer? Esa es la pregunta a la que se tiene que responder. Aquí determinaremos la duración de cada una de las actividades. Para ello se recomienda utilizar gráficos para una mejor comprensión. Hay múltiples técnicas para calendarizar. Están de las más conocidas como el diagrama de Gantt, la red de actividades, PERT o CPM, diagrama de red con el método ABC. En cuanto a proyectos sociales, por su sencillez, se suele usar el diagrama de Gantt, pero justo por su sencillez hay quienes emplean otros métodos. Una manera de comprender esta calendarización, sobre todo en el diagrama de Gantt, a la hora de graficar podemos poner arriba los meses, que es el periodo que comprende, por ejemplo, del teatro bicultural, que era de agosto a noviembre, los ponemos en la parte de arriba y en la parte vertical podemos poner las actividades. Sería la recaudación de fondos en agosto. Después los ensayos para estas obras sería entre agosto y septiembre, ¿no? Y ya para lo que sería septiembre, octubre, noviembre, tendríamos lo que sería para septiembre, octubre y noviembre sería ya la implementación o la realización de estas obras teatrales. Continuando con el siguiente punto, los beneficiarios o las personas que se van a beneficiar en nuestro proyecto, que responda a la pregunta, ¿a quiénes va dirigido? Pues, aquí identificaremos quiénes son los favorecidos directamente como beneficiarios inmediatos y, por otro lado, los beneficiarios finales o indirectos, que son los que les favorecerá el impacto del proyecto. Por ejemplo, en el caso que había mencionado sobre perspectiva de género,
de atender a hombres que ejercen violencia de género, los beneficiarios directos serían los facilitadores de la información o los psicólogos que atienden a estos hombres. Y el beneficiario final serían los hombres atendidos por dicho proyecto. Y hasta podremos considerar a mujeres, niñas y niños y adolescentes también como beneficiarios indirectos. Nos damos cuenta, el beneficiario directo es a quien tiene un contacto directo ahora sí con el proyecto, y el beneficiario indirecto es hasta dónde va a llegar eh, el efecto de nuestro proyecto, como habíamos mencionado, ¿no? Que justo es el de erradicar la violencia de género. El efecto sería a los beneficiarios indirectos, que serían las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Bueno, en este caso del proyecto de perspectiva de género. Continuando con el siguiente punto, que son los recursos. Están tanto recursos humanos como recursos materiales y financieros, ¿no? Estos son dos puntos distintos, ya que sería bueno desarrollar cada rubro para, para tener una mejor concreción de nuestro proyecto, es decir, que esté más agotado dentro de un punto que del otro. En cuanto a recursos humanos, responde a la pregunta, ¿quiénes lo van a hacer? Para la realización de un proyecto vamos a requerir el uso de recursos, ya sean bienes, medios, servicios, etcétera. Comúnmente se suele identificar cuatro tipos de recursos que son los humanos, materiales y financieros. Lo mejor es separarlos. ¿Por qué? Porque en uno explicaremos quiénes son nuestros recursos humanos. Por ejemplo, en el proyecto del teatro bicultural, nuestros recursos humanos son el organizador del teatro, que seríamos nosotros, los principales responsables del proyecto, serían los actores bilingües, los colaboradores, toda aquella persona que esté involucrada dentro de nuestra organización, dentro de nuestro proyecto, va a ser un recurso humano. Todas las personas, absolutamente todos. Por ejemplo, en el caso del proyecto de perspectiva de género, los recursos humanos van a ser los psicólogos o psicólogas, van a ser los facilitadores de cada material para, para estos talleres de perspectiva de género. Si en una de esas queremos eh, invitar a un ponente que nos dé una plática magistral, también es posible y también es parte de nuestros recursos humanos. Pero hay personas que, o bueno, hay ponentes que puede que nos cobren su plática, ya que son profesionales, que son expertos, puede que nos cobren y eso va a entrar dentro de los recursos financieros. Entonces, toda persona que esté involucrada en el proyecto va a ser un recurso humano. Y en cuanto a recursos materiales y financieros, eso los vamos a ir determinando después o aparte. Los recursos materiales serían, por ejemplo, las aulas, pensando en el taller, sí, en el proyecto de perspectiva de género, serían las aulas, sería, no sé, pizarrones, lápices, plumones, cuadernos, si es que vamos a usar, sería las sillas, sería todo, literal, todo lo material, que si vamos a utilizar un aula, un edificio, si vamos eh, a utilizar todo, si vamos a poner galletitas y café para estas reuniones de los grupos de enfoque que mencionaba, también es parte de los recursos materiales. Todo lo que involucra nuestro proyecto hay que ponerlo. Y mientras más detallado, mientras más específico sea, es mejor. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a ponerlo en el concurso y en la financiación van a decir, ¿por qué quieren tanto dinero si no lo justifican? En el ejemplo del teatro bicultural, los recursos materiales serían la tarima, vestuario, si no es una tarima, una sala, eh, todo, ¿no? Absolutamente todo lo que involucre, lo que sea, que vaya a ser parte del teatro cultural. Cuanto a recursos financieros, es aquí ya exponer en números
pesos o en dólares, si es que así lo hacen, todos nuestros recursos, cuánto se le va a pagar al ponente, cuánto va a recibir nuestro personal, porque así como realizamos el proyecto, pues no va a ser de gratis, vamos a tener becarios, vamos a tener personas contratadas de manera temporal, que sería por honorarios, por ejemplo. Todo esto es necesario porque también como organización de la sociedad civil, si nos involucramos en estos recursos financieros y queremos justo declarar, es necesario especificar detalladamente cada uno de nuestros recursos. En el caso del teatro bicultural, bueno, es muy complicado conseguir personas bilingües, más en una lengua que está pues en extinción, en peligro de extinción, pues más se va a requerir de personas profesionales que sean bilingües, no solo traductores, sino que dominen el idioma y más si van a ser actores, ¿no? Entonces, también es necesario considerar esto como recursos financieros, tanto los humanos, así como los materiales. También, por ejemplo, si vamos en el caso del taller de perspectiva de género, si vamos a utilizar un aula o un edificio, es muy probable que requeriramos personal de limpieza. También estas personas son parte de los recursos humanos y por tanto vamos a anotar su sueldo como recurso financiero. Asimismo, los responsables del proyecto seremos parte del recurso financiero si pensamos tener una remuneración, ya que por supuesto estas cosas no son gratis, no es con fines de lucro, pero es una manera de recuperar el tiempo que invertimos a nuestros proyectos, ¿no? Entonces, así como si los responsables, los facilitadores profesionales, psicólogos, los ponentes, el responsable del proyecto, todos van a requerir poner su, eh, el, su, sí, una manera de llamarle sueldo, o los becarios, si es que nos lo va a prestar alguna institución, si es que ellos están pensando realizar su servicio social con nosotros, bueno, eso ya entraría únicamente como recursos humanos, pero ya no entraría dentro de un recurso financiero, ya que viene subsidiado por parte de pues, la institución, el gobierno, quien ofrezca la beca, etcétera. Um, entonces, el presupuesto, insisto, se debe especificar cada uno de los rubros, la cantidad y la calificación del personal necesario, el material, equipos, gastos de funcionamiento, todo esto expresado en términos monetarios necesariamente. Finalmente, no está en este esquema, pero debemos tener en cuenta la estructura organizativa. En este punto se establecerá cómo se estructura, cómo suceden las actividades. Se debe señalar la asignación de responsabilidades de las personas encargadas de llevar a cabo las actividades. Es decir, vamos a generar una estructura organizativa señalando a cada uno de los responsables, al responsable del proyecto, quienes van a realizar, por ejemplo, en el teatro cultural, quienes van a realizar las actividades culturales, quienes van a ser aquellos que estén eh, apoyando al teatro, también a quienes van a estar en el personal de limpieza. Todo eso se debe de realizar como de quién es el responsable, a quién le, a quién le responden y así sucesivamente, ¿no? Uh, Otro punto importante, el cual es necesario implementar a lo largo de nuestro proyecto, es ir generando indicadores. Estos indicadores van a evaluar nuestro proyecto. ¿Y para qué nos van a servir? Para futuro, cuando queramos implementar nuevamente el proyecto. Algo importante para construir nuestros indicadores es que estos permitan realizar comparaciones en el espacio y en el tiempo. Así nos permitirá elaborar pronósticos. Los indicadores son instrumentos para comprobar nuestra progresión hacia las metas. No es necesario emplear instrumentos de investigación muy complejos, ya que no se trata de realizar un diagnóstico exhaustivo. Es decir, que debemos emplear indicadores que nos permitan tener acceso fácil a la información como estadística, a la encuesta, y si es posible, con testimonios breves que se puedan sintetizar de manera sencilla. También debemos tener en cuenta que cada meta u objetivo tendrá su propio indicador.
para poder tener información y resultados que pueden resultar en un informe todavía más complejo. Y por último, que estos indicadores sean verificables de manera empírica, es decir, que se puedan comprobar con facilidad. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si requerimos implementar nuestro proyecto nuevamente, ya vamos a tener más información. No solo vamos a tener lo del diagnóstico previo que hemos hecho para la fundamentación de nuestro proyecto, ahora tendremos nuevos resultados en el cual comprobará el por qué realizar este proyecto. Y si tiene éxito, podemos aspirar a concursos donde nos den un apoyo económico todavía más amplio y podemos ser aún más ambiciosos en el proyecto y agregarle ciertas cositas o mejorar la calidad. Por ejemplo, hablábamos de un ponente que nos cobre una plática. Bueno, ahora tendremos 5 clases magistrales con distintos ponentes en cada una de estas y le vamos dando calidad a nuestro proyecto. Y sí, para eso nos sirven los indicadores de evaluación. No solo eso, también para ir viendo si el problema se está resolviendo y esto fundamenta a nuestro siguiente proyecto para la hora de, de meterlo a concursar y recibir un apoyo todavía más amplio. También es importante considerar los factores externos y esto hay que ponerlo dentro de nuestra formulación de proyecto. ¿Por qué? Porque suelen ser muy necesarios a la hora de qué dificultades nos vamos a encontrar, ¿no? Estos factores externos son factores significativos que la administración del proyecto puede no tener control y que resulten esenciales para el éxito del proyecto. Estos factores deben ser realistas y bien fundamentados. Por ejemplo, podemos exponer hechos concretos que representen el problema que se quiere resolver. También debe ser preciso, es decir, que no argumentemos con frases como según datos que hay, no. Podemos basarnos, por ejemplo, en un diagnóstico donde se presenten estadísticas concretas y que se puedan corroborar. ¿A qué voy? Un ejemplo concreto de un proyecto que realizamos hace tiempo, bueno, un diseño de proyecto. Este es sobre un taller de perspectiva de género, algo más concreto que se realizó en la UNAM y que fue un factor externo. Aquí a continuación se los leo. La estructura de la UNAM y principalmente del Centro de Investigaciones de Género Universitario, que bien podrían adoptar el proyecto para el crecimiento de la coordinación. El alto número de casos de violencia de género a las mujeres dentro de la institución, la demanda constante de colectivos feministas y mujeres no feministas que exigen una atención a la situación que viven las mujeres. Si se dan cuenta, estos son factores externos que ya sea que dificulten el logro del proyecto o que todavía fundamenten el, pues sí, que fundamenten las bases del proyecto. Lo que mencionaba al principio, la estructura del UNAM y del CIGU, que es el Centro de Investigación de Género, estos pueden adoptar el proyecto, pero ya es decisión de ellos si quieren o no. O sea, no está en nuestras manos, es un factor externo de que decidan que simplemente o no el proyecto. Y ahora, el caso de violencia de género que sufren las mujeres en la institución o la demanda de los colectivos feministas es otra, otro factor externo que quizás ya no es que impida la realización del proyecto, sino que fundamente aún más las bases de la implementación de este proyecto. Y así nos podemos encontrar con muchos factores que podremos encontrar en estadística de que pueden impedir la realización de tal proyecto. Por ejemplo, mencionando el teatro bicultural, se me ocurre que un factor externo sería la localización de los teatros, ¿no? Porque estamos pensando en una comunidad huirarica en Matehuala, en San Luis Potosí, pues ellos no están en el centro del estado, están al norte, están, pues sí, a la sierra. Entonces, la complicación de que se lleva a cabo este teatro cultural sería un factor externo, ¿no? Por otro lado, en cuanto al taller de perspectiva de género, un factor externo sería que los hombres que ejercen violencia no lo tomarían tan fácil el aceptar ir a terapia o ir a estos grupos de reflexión sobre eh, personas que ejercen violencia de género, ¿no? Entonces, como nos podemos dar cuenta, son muchos
Como nos podemos dar cuenta, son rubros que tenemos que ir agotando. ¿Para qué? Para que nuestro proyecto esté todavía más complejo, más completo. Es importante destacar que lo anterior es una guía para la elaboración de proyectos, es decir, que no necesariamente se deben seguir las reglas al pie de la letra. Cuando elaboramos proyectos nos damos cuenta que algunos detalles pueden estar ya dados. También es cierto que en la práctica vamos aprendiendo cómo podemos mejorar nuestro diseño para realizar una mejor presentación y así tener éxito cuando buscamos alguna beca, apoyo gubernamental o patrocinio. Eh, pero como les digo, esto es una guía, o sea, no es estricto seguirlos al pie de la letra. Si se dan cuenta en el módulo, encontrarán una propuesta un poco diferente a la propuesta que yo les hago en esta clase virtual, eh, basándome en la metodología de Ezequiel André. Son un poco diferentes, pero no quiere decir que uno tenga la razón o la verdad, sino son maneras diferentes de, de ver la metodología a la hora de implementar proyectos sociales. Así que como les decía, esto es solo una guía y en la práctica es donde vamos a ir aprendiendo a la hora de realizar nuestros proyectos sociales. Y lo más importante sería no tener miedo a ver si es exitoso nuestro proyecto o no, sino realizarlo, presentarlo en los concursos y al final algunos nos dan retroalimentación, algunos otros no, pero al menos ya sabemos en qué nos falla, en qué sí, qué no. Y bueno, espero esta clase les haya servido. Si tienen dudas, anótenlas, que las trataremos más adelante en la sesión en vivo. Y no olviden realizar su actividad.